Para mí el cine es una herramienta, es un instrumento para aprender a relacionarme con todo aquello que me rodea, con el mundo que me rodea. Por lo tanto, es un medio. De alguna forma tengo un acercamiento un poco maquiavélico al cine, con el cine. Me acerco al mundo a través de él. Y es a través de mis procesos de creación, la forma que yo tengo, digamos, de madurar, de crecer, ¿no? De ir superando, digamos, un peldaño tras otro peldaño y así, digamos, creciendo como persona. Y hoy en día es el cine, pero en su tiempo fue la escritura. O sea que al final no es más que un catalizador, ¿no? Y esto es una cosa que muchas veces me trae largas discusiones con algunos compañeros, donde ellos definen el cine como un fin en sí mismo, ¿no? Y yo no puedo evitar que para mí no sea más que un medio eso de aproximación al mundo que me rodea, sobre todo porque además yo me dedico al cine de no ficción, que es lo que me motiva, lo que realmente me estimula. Yo sería incapaz de dedicarme a la ficción por diversas razones, pero a mí lo que me interesa es el mundo que está ahí fuera. Y el cine, como digo, es un medio para acercarme a ese mundo. Por eso también me interesa mucho la figura del viaje, no solo en esta película Nacional Sexta, sino en términos generales, la figura literaria del viaje siempre me ha llamado la atención y es, digamos, uno de los pilares de mi trabajo, así como el paisaje y al final las personas en general. Yo siempre digo que soy un espectador fácil, ¿no? Y aunque esto suene así un poco frívolo, en realidad estoy muy abierto a las distintas propuestas fílmicas, desde el cine ensayo al documental propagandístico. Me interesan casi todas esas caligrafías, siempre hay algo interesante en todas ellas. Pero sí es cierto que hay unos autores, unos creadores que son los que, digamos, me excitan, los que me ponen, los que cuando veo sus películas siento una pulsión de decir, quiero coger la cámara y irme a la calle a hacer el vándalo con la cámara. Y esos autores son gente pues como Raymond Depardón, que para mí es, bueno, casi me atrevería a decir el referente, también por su trabajo como fotógrafo documental y como escritor. Me parece un artista muy completo y yo, bueno, sus trabajos en general me gustan, con sus más y sus menos, pero en general me siento muy conectado a toda su obra. Herzog me parece un maestro, o sea, nadie puede ser más cara dura que él porque nadie es tan listo como él, entonces es un referente quizás un poco obvio, ¿no? A quién no le gusta Herzog. Y luego conecto muchísimo con Lech Kowalski, no con sus últimos trabajos, tampoco con los iniciales que iban de los Sex Pistols y todo eso no me interesa tanto, sí me interesan películas como Boot Factory o como On Hitler's Highway, que es un viaje por una carretera también vinculada a su infancia, a su raíz, ¿no? Más que a su infancia, a su raíz. Y Kowalski me interesa mucho porque es muy punky y no tiene miedo. O sea, sus películas siempre están a flor de piel, son ásperas, son rugosas, tienen mil grietas por las que perderte y además es una persona que he tenido la oportunidad de conocer y tiene el don de transmitirte ese amor y esa conexión con todo aquello que hace, ¿no? Es uno. No ves, hay otros autores con los que ves una brecha entre la persona, entre el cineasta y su obra, o no ves la conexión tan evidente. Sin embargo, Kowalski, siempre que coincido con él, he visto esa unidad, ¿no? Esa cohesión. Me interesa mucho. Y luego, evidentemente, hay otros autores grandísimos que quizás no hacen el cine que a mí me gusta hacer, como Farocki o como Chris Marker, pero que son pues, referentes inevitables. Están ahí, son maestros y me interesa muchísimo también. Pero más desde un punto de vista intelectual, racional, para pensar sobre escritura, que desde un punto de vista, digamos, intuitivo, emocional. Nacional Sexta surge de dos aspectos diferentes. Por un lado, mi amor por el viaje, siempre me ha encantado viajar, los espacios de tránsito, los lugares de paso son lugares que me atraen, las relaciones humanas que se generan en esos lugares, la soledad que hay en esos lugares, es algo que siempre me ha atraído y que yo mismo he buscado en mi propia vida. Y por otro lado, hay una conexión con esa carretera, ya que yo nací en Madrid, pero desde los 4 años viví en Galicia. Entonces, nunca he tenido una raíz en Madrid y nunca he tenido realmente una conexión familiar con Galicia. Y al final yo me pasé toda la vida viajando por esa carretera y terminó convirtiéndose en un espacio familiar, un lugar identitario de alguna forma, un lugar muy mío. Cuando mis amigos en Galicia decían
este fin de semana vamos a la aldea. Yo no tenía una aldea a la que ir a ver a mis abuelos. Sin embargo, sí que había una carretera por la que viajar con mis padres. Entonces, estas dos cuestiones estaban ahí y un buen día, sacando fotografías de un viaducto de la autovía nueva que atraviesa las montañas para acceder a Galicia, me di cuenta que la carretera vieja por la que yo había viajado toda mi vida estaba allí. Una carretera por la que poco a poco habíamos ido dejando de viajar, ya que el viaje paulatinamente había ido transcurriendo por la autovía. Entonces, bueno, yo no había sido consciente de ese cambio, de ese cambio en la forma de viajar hasta que pasaron los años y hasta que vi aquella carretera mientras hacía las fotos, la carretera pequeña allí. Entonces sentí un poco la necesidad de emprender un viaje de búsqueda, al principio muy a ciegas, sin saber hacia dónde iba en realidad. De hecho, Nacional Sexta era una película mucho más autobiográfica en un principio, era una película que tenía que ver con mi reencuentro con esos lugares, con mi relación con esos espacios por los que ya no transitábamos. Y sin embargo, poco a poco, los personajes que resistían en sus márgenes son los que fueron adquiriendo el peso de la película. Y al final la Nacional Sexta está articulada a través de los retratos de la gente que todavía resiste en sus márgenes. En los últimos años, además de producir y dirigir en Nacional Sexta, que ha sido un proceso muy largo, ha sido un proceso de casi 4 años, entre otras cosas he participado en los retratos, en el laboratorio de retrato filmado, coordinado por Marta Andreu, productora catalana, y han sido, digamos, ha sido un proceso muy interesante, ya que éramos 10 personas, 10 realizadores, en un principio, ahora somos 6, a los que se nos asignó un personaje y año a año hemos ido filmando a ese personaje desde un prisma diferente. Empezamos utilizando el retrato encuentro, luego fue el retrato deriva, luego el retrato memoria, luego el retrato paisaje y finalmente, el quinto año, que es este precisamente, estamos con el retrato espejo, es decir, es la mirada sobre uno mismo a través de tu personaje. Entonces, como autor, ¿no?, como persona que escribe, enfrentarte a ti mismo, al fin y al cabo a través de ese personaje, porque acercarte a un personaje es acercarte a ti mismo, por eso me interesa el documental, que es lo que hablábamos antes. Acercarte a un personaje, por lo tanto, como digo, a ti mismo desde distintas posiciones, te da una visión de la jugada muy interesante. Y más allá de eso, cada año, ¿no?, como es un aprendizaje en el que hay un tiempo para reposar y emprender otra vez el retrato, que dura unos 15 días de trabajo, todos en conjunto, intercambiando, compartiendo experiencias, cuestionando lo que está montando el otro, cuestionándote a ti, bueno, ¿no?, trabajando todo el tiempo la imagen. Hay tiempo para reposar, para aprender, para vivir, digamos, para sentir que lo que estás haciendo es de verdad, porque tiene que ver contigo mismo, ¿no?, y con tu aprendizaje, que es lo que hablaba antes. Y por eso es muy interesante, porque al final te conecta con la vida y con tus procesos de aprendizaje, ¿no?, que yo creo que es fundamental para el día que tengas 80 años enfrentarte a la muerte con las cosas un poquito más claras. Entonces, el retrato filmado es muy interesante por eso. Además, los talleres de escritura que viene desarrollando Marta Andreu son muy potentes porque se cuestiona la escritura desde el principio. Es un poco, a veces roza un poco la psicoterapia, ¿no?, y es un poco casa de locos aquello, pero creo que es realmente productivo, porque es una manera de afinar y de descubrir y redescubrir sucesivamente tu escritura, tu caligrafía, muy interesante. Y realmente yo puedo decir que es una de las experiencias que más me ha marcado en estos años.